Uniendo ya todo esto sería la pía madre. Luego estaría aquí capita, que sería y por fuera que ya no se ve la dura madre. Muy bien. Estos, sí señor, la pía madre. Las otras son avasculares. Muy bien. Esto que estamos viendo aquí, ¿qué son? Estas cosas oscuras, ¿qué es eso? Vénulas. Venas, ahí ya se llaman Venas. venas. Muy bien. Y se llaman senos venosos. Esos son los senos venosos. Senos venosos. Muy bien. ¿Cómo hay para vivir un tejido sin irrigación? ¿Cómo? ¿Cómo hay para vivir un tejido sin irrigación? Buena pregunta. Una de las posibilidades sería que haya neovascularización, que en un momento dado se formen arterias que llamamos colaterales y recurrentes. Eso sucede a veces. Sí, por ejemplo en la rodilla o en muchas partes del, por ejemplo el humor vitro en el ojo, son avasculares. Se nutren por los epitelios. Recuerden que se nutren por difusión, desde las capas basales desde el borde basal al borde apical, por difusión, o a veces por transporte activo. Sin irrigación. Bueno, ¿qué me interesa de la dura madre? Eso que está subrayado en azulito, que es recordar que entre la dura madre y la aranoides, por decir algo, se forman los espacios epidurales. ¿Y eso qué importancia tiene esos espacios epidurales? Tiene dos cosas importantes. Muy bien. Muy bien. La función es lo que están diciendo, como pasa el líquido cefalorraquídeo, él va a amortiguar, lubricar, pero a la vez nutrir y comunicar. Comunica todas las partes del encéfalo. Entonces, por ahí va a circular el líquido cefalorraquídeo. Esa es una de las cosas importantes, ¿sí? Que este líquido pues tiene muchas funciones, ese líquido a nivel del encéfalo. Lo más importante es comunicar, por decir algo. Pero otra cosa es la parte clínica. ¿Y qué pasa a nivel clínico con la epidural? Que ahí es donde hacemos las famosas ¿qué? Anestesia. Entonces es como sacarle provecho a eso. Hombre, la dura madre, todos sabemos, es una meninge, la más externa, es tejido conectivo, listo, sí. Pero que ahí se forman los espacios epidurales. Y que esos espacios epidurales es para que aloje al líquido cefalorraquídeo cerebroespinal y también para la parte de anestesia. ¿Cuántos espacios epidurales se forman? 3. ¿3? ¿3 o 2 aquí? No, 3. Boom. Sí, realmente 3, pero 2 que tienen mucha aplicación. Uno de ellos, sí, tiene razón. Uno de ellos se llama la cisterna magna. O sea, donde está el hueso occipital, recuerden el agujero magno. Ese es. La otra es donde la famosa epidural o raquídea alta, que es en donde lumbosacro, y la sacrococigia, ¿no? Entonces esta es en el espacio lumbosacro, muy bien, y la otra es la epidural baja. Y ese es en el espacio. No, pero no puede ser nada cirugía. Sí, hermanito. De cerebro se pondría en la cresta magna. Eso, qué buena pregunta. Generalmente nunca colocamos, ni en humanos ni en animales, anestesia en este sitio. ¿Por qué? Porque así sea la dosis que coloquemos de anestésico, así sea 0.1, que es lo más poquito que uno podría colocar por decir algo. Ese 0.1 facilito coge por la médula espinal al cerebro y facilito duerme donde está el bulbo raquídeo. Para hacer eutanasia. Se podría hacer eutanasia. Sí, señor. Facilito, porque duerme el centro respiratorio y el centro de la frecuencia cardíaca. O sea que esto simplemente, ¿para qué utilizamos esta cisterna magna? Simplemente en humanos, ni siquiera en animales. ¿Se utiliza para qué? ¿Para muestras de qué? De líquido cefalorraquídeo. O sea, en humanos, por ejemplo, en pacientes con meningitis o en pacientes que se sospeche de daño nervioso, que se evalúa el líquido cefalorraquídeo y se saca muestras de ahí. O sea, que también se podría hacer en animalitos, pero que animalitos que ¿qué? Relación
costo-beneficio. O lo que tú decías ahora rato, que sea un animalito que el dueño dé prácticamente todo y que pague los exámenes. Cuando aplicamos epidurales bajas y epidurales bajas. Entonces, al menos que tengan una idea cuándo se usa una epidural alta. Eso. Entonces, se utilizan para muchas situaciones, muchas, pero al menos que tengan en cuenta que en una cesárea debo hacer una epidural. O sea que ¿cómo, María? Es correcto. Por el mismo la anatomía, lo que tú acabas de decir, esto solo me duerme que el espacio vulvar o anal o la región perianal. Lavados. Lo utilizamos mucho ahorita para el puente de transferencia de embriones, para el picado de cola realmente se hace directamente en la cola, para el picado de cola. Se hace mucho para problemas de vulva o de ano o cirugías a ese nivel, o inclusive de glándula mamaria. Entonces estas epidurales bajas se utilizarían para esto, lo más común, ¿cierto? Muchas cosas más, solamente que algunos ejemplos. Listo. ¿En dónde debe quedar el anestésico? Esa es la cosa. Cuando yo coloco el anestésico, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa si el anestésico no me queda en el espacio epidural? Entonces, aquí tengo la dura madre, aquí tengo la capita que le sigue, que ¿quién es? Aranoides, y ya muy profunda, muy pegadita, la pía madre. ¿Qué pasa que el líquido me quedó aquí o acá? ¿Qué pasa con esos líquidos ahí? Y puede suceder. Entonces cuando yo me profundizo mucho la aguja o cuando coloco la sustancia con mucha fuerza, podría pasar a esos otros espacios. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué pasa con anestesias en líquidos que no queden en el espacio epidural? Esa sería la pregunta. Bueno, ahorita, ¿qué pasa? Podrían llegar directamente al cerebro. Si las cantidades son muchas, podrían de pronto viajar. Pero no sucede eso. Entonces, ¿qué pasará con esos líquidos? Esa sería la pregunta interesante. Listo. Ya sabemos los espacios y para qué se utilizan. Eso ya era lo importante. Pero ¿qué pasa si yo no coloco el líquido en los espacios epidural alto o raquilla alta o raquilla baja? ¿Y cuál de esas es más delicada? ¿Hacer una epidural alta o una epidural baja? La alta. ¿Por qué? Los miembros posteriores. Porque Le compromete también los nervios de la cavidad abdominal. todo está relacionado con qué? Con eso, dosis-efecto. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que tener mucho cuidado con las dosis. Las dosis que manejamos de esas epidurales generalmente no pasan de 1 o 2 centímetros. Y eso que 1 o 2 centímetros es un animal de 400 o 500 kilos. Y siempre dosis-efecto. Y siempre debo comenzar, ¿por qué? Por la dosis mínima. Generalmente 0.5, ni siquiera 1 centímetro, ni siquiera 1 mililitro, sino 0.5. Y ya mirar el efecto. Por ejemplo, en una cesárea que vaya a ser en una vaca o en una cerda por ahí de 200 o 300 kilos, podría comenzar con 0.5, inclusive en una cerda debiera comenzar con 0.2, ni siquiera con 0.5, con 0.2, 0.3 para mirar el efecto. Eso sí, dejando la aguja que conectadita para no estar molestando mucho al animal. Dejo la aguja conectadita y simplemente coloco esa ahí, el émbolo y ya. Pero generalmente con 1 centímetro. Entonces, ¿qué pasa si en la epidural alta coloco 2 centímetros? Que ese anestésico comienza a viajar ¿hacia dónde? Hacia el preso braquial. Y no se queda en el preso braquial. O sea, no solamente me duermen todos los músculos del miembro anterior, sino que me duerme ¿qué? Corazón. No, antes de corazón. Pulmón. Antes de pulmón. Esto es la anatomía, por eso hay que saber. Eso. Primero, antes de alcanzar pulmón, antes de alcanzar cerebro, antes de alcanzar lo que sea, lo primero que llega es al músculo diafragma. Y ahí que colapso pulmonar, claro, paro respiratorio. Simplemente con dormir ese músculo diafragma me ocasiona paro respiratorio. Muy bien.